la cual es lo que estábamos viendo hace rato. Este de aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Aquí entonces las preguntas, las cuales, las preguntas de examen teórico de carretera, ¿no? De Yunque de ahora. ¿Ya? Este es el modelo de examen final teórico del primer semestre de 2020. ¿Ya? Decía la pregunta al ingeniero. Para el dimensionamiento del pavimento flexible, según el método Basto, ¿cuáles son los parámetros para el diseño? Explique paso a paso, dijo el ingeniero. ¿No? Entonces, esta es la pregunta. Entonces, ustedes tienen que tratar de entender por qué. Porque acá mayormente cometían el error de explicar esto paso a paso, pero como entonces acá dicen, miren, para el dimensionamiento, o sea, de lo que hicimos en la primera ayudantía, el primer ejercicio, dimensionar desde cero, ¿ya? Entonces esto se basa en la pregunta. Entonces ustedes, cuando, si es que el primer parcial de ustedes llega a ser teórico, tienen que responder, ¿no? Para el dimensionamiento del pavimento flexible, según método Basto, ¿cuáles son los parámetros? Nada de ejercicio, es pura teoría. Entonces yo aquí se lo hice detallado. Entonces, como paso número 1, es el factor de distribución por dirección. Antes de pasar esto de aquí, yo quiero aclarar que esta teoría que está hecha por mi persona fue lo que se fue explicado en mi semestre, ¿ya? La cual el ingeniero no explicó mucho. Entonces, ustedes con esto que les voy a explicar pueden agrandar la información en su teoría de acuerdo a lo que explicó el ingeniero este semestre, ¿sí? Pero las cosas estoy mostrando cómo es el examen que él hace, ¿no? O cómo toma, mejor dicho. Entonces, el primer punto es el factor de distribución por dirección. ¿Se acuerdan que en el ejercicio práctico hicimos lo que era la confiabilidad, después el área o la curvatura, ¿no? Pero cuando es teórico, primero nos fijamos en el factor de distribución por dirección. ¿Y en qué consiste eso? ¿Y en qué consiste esto acá? Este factor es siempre de 0.5, es decir, el total de flujo vehicular censado, la cual quiere decir que la mitad va por una dirección y la otra mitad va por la otra. En algunos casos puede ser que un carril circule más vehículos que en el otro. Para eso se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Aquí puedo observar, ¿no? A lo que decía el factor de distribución. Aquí vemos uno que está en una dirección y aquí en otro sentido, ¿no? Yendo y viniendo. El factor de distribución va a ser de 0 a 5 por el total del vehículo censado, ¿no? Vehicular censado, mejor dicho. Y dice, ¿no? Que por esta mitad, o sea, los que están de ida, puede ser más que todo que esté yendo más que la otra mitad, o puede ser al contrario, ¿no? Por decirse, cuando hay un tiempo feriado, ustedes saben que todos salen de viaje. Entonces, hay más ida que venida, ¿no? Cuando es un feriado. Pero hay también otros casos que cuando llegan carga, hay más de venida que de ida, ¿no? Entonces, esto se refiere al factor de distribución por dirección, ¿ya? Pero acá dice, para eso se debe tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa? Acá ustedes pueden ver un punto que es el peso de los camiones, ¿ya? Aquí pueden ver cómo aquí un camión está yendo a ver cuánto pesa este camión, ¿no? La cual aquí pueden ver este aparato azul, la cual mide de cuánto pesa el camión, ¿ya? Es tipo como esas balanzas, kilogramos, sino que pesa de cuánto es, ¿no? Entonces así mayormente se va haciendo el peso de los camiones, ¿no? Por estas máquinas. Hay estas máquinas de diferentes formas, ¿no? La cual pasa y mediante una maquinita te dice cuánto es lo que pesa esto. Entonces aquí vamos a poder ver un punto, el peso de los camiones, ¿no? Y el otro punto, ¿cuál es? Es el censo de tránsito vehicular. Ya, esos son los dos puntos que se deben tomar en cuenta eh, en el factor de distribución por dirección. El peso de los camiones y el censo de tránsito vehicular, la cual aquí en el censo consiste en una planilla o sea, esta planilla debe estar rellenada por el tipo de vehículo que tenga.
taxi, camioneta, volqueta y así, digamos, ¿no? La planilla más grande. De aquí, entonces, de acuerdo que nos dé el peso y el censo, la cual separan personas en varios lugares y sectores, de ver cuántos son los camiones que circulan y todo eso. Y esto se basa en el censo de tránsito vehicular. Entonces, aquí estamos viendo el primer punto, que es el factor de distribución por dirección. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo punto? Es el factor por distribución por carril. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Es la cantidad de carril que circula por la avenida, que considera cuántas autopistas son. Por ejemplo, en el Chiriguano hay 4 autopistas. En el kilómetro 6 son 2 autopistas y en la Angostura es una. ¿A qué nos referimos? Distribución por carril o autopista. ¿A qué se refiere con estos ejemplos, no? Del que pone el Chiriguano, el kilómetro 6 y la Angostura. Por ejemplo, se refiere al número de carril que circula por la avenida. Aquí vemos una imagen, miren, el número de carril. Desde un carril va a ser 1, así de 2, entre 0,80 y 1, así de 3, de 0 a 0,80, y si es de 4, 0,5 a 7 puntos, perdón. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con el ejemplo que nos plantea? Por ejemplo, pone el ejemplo del Chiriguano, que hay 4 autopistas. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Que cuando vamos a la universidad, está separada por dos calles, por decirse, ¿no? 2 avenidas, mejor dicho. 2 que van de avenida. Y ve esa línea blanca, esa es el carril. Aquí, por ejemplo, no se llega a apreciar mucho, pero aquí vemos 2, miren, 2 avenidas que están de ida. Y hay 2 líneas que separan en cada avenida, ¿no? Entonces, esa es la distancia del carril. ¿Y por qué dice 4? Porque 1 y más el otro lado son 1 y 2, suman los 4. ¿Ya? A eso se refiere las 4 autopistas en el ejemplo de Chiriguano. Ahora, en el ejemplo del kilómetro 6, ¿no? Aquí vemos del segundo anillo. Ahora, el kilómetro 6, ¿no? El sexto anillo. Aquí podemos ver bien que circula a 2. Hay 2 avenidas, que una es de ida y otra es de venida. Y ahí vemos que son 2, miren, 2 carriles son. Aquí pueden darse cuenta, aquí miren, 2 carriles. Mayormente el carril del lado derecho, que está a la acera, es el mayormente público, donde pasan micros, taxis. Y el que está al otro lado, a su lado de eso, o sea, que va a donde pasa el camino de peatón, es donde pasan los vehículos o autos privados, ¿no? Entonces, que son de 2 carriles, ¿no? En el kilómetro 6. Ahora, cuando llegamos a la Angostura, es de un solo carril. Ahí puede darse cuenta, mire, un carril aquí y aquí otro carril. La cual uno es de ida y la otra es de venida. Y este es en la Angostura. Entonces, a eso se refiere el factor por distribución por carril. ¿Sí? ¿Ya? La cual es la cantidad de carril que circula en la avenida, ¿no? ¿Dice? Y aquí se lo estoy mostrando con ejemplitos más para que se entienda mejor. ¿Ya? A eso se refiere el segundo punto. ¿Ya? Así tienen que hacer ustedes su examen, ¿no? En la forma teórica. La confiabilidad es el tercer punto, o el tercer paso. Es decir, de cuánto va a durar el pavimento de grado de certidumbre. Y ahí ustedes ponen, ¿no? Que la confiabilidad es entre 85 y 90% para carreteras importantes, lo cual esto va a tener espesores mayores. Y la confiabilidad de 60 a 80% para carreteras secundarias va a tener espesores menores. ¿Sí? Para esto no busqué imagen porque no pude encontrarla. Para disculpar aquí. Y aquí les muestro, miren, tipo de caminos como son autopistas, carreteras de primer orden, secundaria y caminos vecinales. Ahí está en zonas urbanas y zonas rurales, ¿no? Entonces lo que nos explica el ingeniero es un vistazo y aquí es lo que se ve ya dependiendo de qué zona urbana es, si son carreteras principales, importantes, mejor dicho, secundaria, o si son para zonas rurales, ver si el tráfico no es mucho, todo eso, ¿no? Y pues aquí se los cuadro para que ustedes lo vean, ¿ya? Entonces, el primer punto hemos visto que era factor por dirección, el segundo era por carril y el tercero es la confiabilidad, ¿no? Y el paso 4 es el nivel de serviciabilidad, la cual es el confort y la comodidad que brinda la carretera en la circulación de los vehículos, livianos o pesados o cualquiera de ellos.
la cual como servicio inicial tenemos 4.2, servicio final tenemos 2, ¿no? ¿Se acuerdan que es 2.5 y 2.0? La cual 2.5 es para carreteras importantes como Santa Cruz a Guardia, un ejemplo, el de Poniendo. Y 2.0 cuando es carretera secundaria, como ser Cotoca ahorita, ¿ya? Entonces, ahí vemos ya 4 puntos, ¿no? A lo que pregunta el ingeniero del examen teórico, a lo que preguntó el ingeniero. Como quinto paso tenemos el factor equivalente de carga, la cual es el eje patrón igual a 8.2 toneladas, que va a ser igual a 1800 libras o igual conocido a 18 kits, la cual 18 kits es igual a 1 pulgada y 36 kits igual a 21,2 pulgadas, ¿no? La cual, ¿a qué se refiere? Se refiere que se utiliza para determinar el efecto destructivo dependiendo de las cargas y el tipo de eje de vehículo. Acá se refiere más que todo dependiendo del vehículo y qué carga esté llevando ese vehículo. Por eso acá dice, miren, sube el número de pasadas de ejes transformado en número de ejes tipo, que de acuerdo a la directiva esto es un eje de simple de 18 kits. O sea, acá se refiere al número de pasadas, como le dije, se refiere más que todo al tipo de vehículo, a la carga que esté llevando el vehículo, ¿no? Entonces ahí se ve más que todo qué tanto es lo que puede resistir mi pavimento, el daño que puede causar. Y como le había mencionado anteriormente, en nuestro país la carga, la carpeta asfáltica, por dicho, llega a ser mayormente a 15 centímetros. Y en Europa a 40 o 45 centímetros, ¿no? Entonces los camiones grandes que vienen aquí a nuestro país, eso pues no puede, o sea, como es tan pesado y aparte con la carga, nuestros caminos obviamente que se van a llegar a fregar con el tiempo por motivos que no es apta a soportar esas cargas pesadas, ¿no? Por lo cual eso nuestro país debería normalizar, no dejar pasar eso para que nuestras avenidas no queden así como quedan hoy en día, ¿no? Así todo parchado, ¿no? Entonces a esto se refiere el factor equivalente de carga, ¿ya? Como paso 6 tenemos el modo de resiliencia de terreno de fundación, ¿no? Es el M sub R, la cual se presenta el comportamiento de la capa de estructura del pavimento en tiempo de servicio de la carretera y se trabaja a dice. ¿Ya? Esto se refiere al modo de resiliencia. Miren, ahí lo pueden observar. Un ensayo que se hace en el laboratorio, la cual esto es el modo resiliente de las capas del suelo y agregados que componen la fundación del camino, permite calcular las tensiones resilientes y deformaciones y deflexiones y analizar el grado de performance del sistema para determinar así la respuesta estructural del pavimento. Acá más que todo se refiere a que cuando se va a hacer un pavimento rígido o un pavimento flexible, se va a ver por el modo de referencia para ver cuánto va a ser esa deformación y cuánto va a ser las tensiones que va a llegar a demostrar esto. Y esto meramente se ve más que todo en los pavimentos rígidos, ya que en los pavimentos flexibles es lo que ustedes están viendo en laboratorio, que es más que todo con estabilidad marcha. Van a ver la deformación que va a llegar a tener su carpeta asfáltica, ¿ya? Y el modo de resiliencia es más que todo a lo más profundo, de toda la carpeta en este caso que viene incluido, ¿sí? Entonces a esto se refiere el modo de resiliencia o terreno de fundación, ¿ya? Con el paso 7 es el coeficiente de aporte estructural, ¿ya? O sea, es lo más resistente de la carpeta asfáltica. Y como ustedes ya saben, el primerito es la carpeta asfáltica o la capa de rodadura, ¿no? Es conocido por el A1, ¿ya? La cual aquí vemos la estabilidad marcha, ¿no? Por la gráfica. Y ahí vemos, miren, ¿no? Una carretera y esta es la carpeta asfáltica. Miren, aquí normalmente si llegan a ver, esto puede ser unos 15 centímetros. Bueno, esta imagen lo saqué de internet para que lleguen a darse cuenta cómo es la carpeta asfáltica, ¿no? En nuestro país esto llega a ser 15 centímetros, ¿vale? En Europa ya a ser 40, 45 centímetros. En cada país tiene sus normas, las cuales ellos aplican. Y también, ¿por qué llega a ser tan grande? Porque tiene la economía para poder hacerlo, ¿no? Entonces aquí vemos la carpeta asfáltica, ¿ya? Uno de sus coeficientes de aporte estructural. Como A sub 2 es la capa base. Y acá vemos, miren, una capa base, ¿no? La cual aquí, en la capa base, obviamente, cuando van con el riego también, para que esto se vaya compactando. Y la capa subbase
es lo mismo, pero mire, se da la diferencia, acá está más fino, aquí no, ¿no? Y en la capa subrasante, que es el SU4, ahí se dan cuenta, mire, es diferente, ¿no? Entonces, esos son los pasos para el coeficiente de aporte estructural. Basta con que solamente expliquen que la carpeta asfáltica, sabes, de Marshall, capa subbase igual a sus 2, capa subbase igual a sus 3, y la subrasante mejorada igual a sus 4, está bien, ¿no? ¿Ya? Como paso 8 tenemos el desvío estándar, la cual ustedes se acuerdan que en la ayudantía les expliqué que sin errores en el tránsito, el desvío estándar es 0.44, que es para un pavimento flexible, pero con errores en el tránsito es de 0.49. Mayormente nosotros adoptamos con errores en el tránsito, ¿no? Como seguridad, ¿sí? Coeficiente de drenaje, ¿no? Es por el M, la cual la pone, aquí estoy asumiendo los valores. Yo estoy asumiendo que se encuentran por una condición buena, ¿ya? Para la capa base, entre la capa subbase, entre 0, 9 y 1. Yo estoy asumiendo estos rangos, ¿no? Solamente estoy mostrando, ¿ya? Y esto se refiere al coeficiente de drenaje. Ustedes saben que las carreteras, cuando viajan, estas son las cunetas, ¿no? Y esto se refiere al coeficiente de drenaje. Y esto tiene que estar limpio, porque si esto llega a rebalsar o por un derrumbe y no llega a limpiarlo, el agua obviamente que va a rebalsar y va a dañar los pavimentos, ¿no? Obviamente pavimentos que son resistentes, o sea, cuando uno viaja en flota y todo eso, son resistentes porque no hay mucho tráfico, no es un tráfico pesado, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso llega a durar bastante, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, miren otra carretera y su conecta es diferente, ¿no? Y esto llega a variar de acuerdo a la capa. El número 10, el tiempo de periodo de diseño, la cual dimensionamos en dos periodos de proyecto. Uno para 10 años, que es de 2 por 10 a la 6, y si es para 20 años, de 3 por 10 a la 7. Mayormente, el tiempo de periodo de diseño, aquí en Bolivia se la adopta casi de 5 años para arriba. Porque si uno pone 10 años, no sabemos nosotros que esa carretera no va a durar para 10 años. Ya saben los motivos, puede ser por una mal hecho, un mal trabajo, y también otro motivo puede ser por el peso, ¿no? Como le dije, hay camiones europeos que vienen aquí a Bolivia, la cual ellos pueden resistir cargas pesadas, porque ya hacen 40, 45 centímetros. Pero aquí no, pues no. Entonces pueden ser los motivos, ¿sí? Como los espesores mínimos, la cual recomendado para la carpeta asfáltica y base granular de eje de cara equivalente de 8.2 toneladas, que van a circular sobre la estructura de pavimento durante el periodo de proyecto adoptado. No, aquí es más que todo de cuánto llega un camión a pesar y de cuánto es la recomendación, ¿no? Como dije, por norma, más que todo se basa en los espesores mínimos, es por norma, ¿ya? Y de aquí dice, ¿no? De acuerdo al proyecto adoptado, dice, ¿ya? Entonces eso sería para la primera pregunta, que son 11 pasos. Ahora, yo le dije que esto fue lo que el ingeniero me explicó en semestre. Usted, capaz, el ingeniero, hace a veces el orden ingeniero en cada semestre, como para ver una trampa, una maña, o no sé. Pero como ustedes tienen la ventaja de grabarse esta clase, pueden aumentar la mitoría, ¿no? O a veces este ingeniero incluso lo explica en clase. Si usted lo tiene hecho, amplíen esa información, prepárense para la teoría, porque así es su examen teórico el ingeniero, como les mostré. ¿Ya? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta decía, explicar paso a paso para el dimensionamiento de espesores de refuerzo. Cuando ustedes vean espesores de refuerzo, se refiere a recapeo. ¿Sí? De eso no se olviden, recapeo. ¿Y cómo es? Uno, tiene que ver la evaluación superficial. Ver si nuestra carretera tiene fisura, etc. Aquí vemos, miren, una fibra, ¿no? Y a esto es lo que se refiere como piel de cocodrilo. ¿Se dan cuenta, no? Parece siempre una piel de cocodrilo. ¿Ya? Entonces eso se llega a ver en la evaluación superficial si tiene fisura. Si tiene grieta, se va a ver de esta manera, miren. Grieta, esta es incluso una grieta pequeña. Llega a haber grietas más anchas, miren, 10 centímetros. Y todo eso, ¿no? La cual ustedes ven personas que rellenan con tierra, unas cuantas monedas, digamos, ¿no? Porque esto, la verdad, suele dañar las llantas del vehículo, ¿no? Y baches, ¿no? En nuestro entorno, por ejemplo, se ve mucho estos baches
y la cual se ve parchado, ¿no? Por cada carretera, ¿no? Baches grandes, pequeños, y se ve las parchas, ¿no? Color negro, así por todos lados. Entonces, el primer paso es de ver la evaluación superficial, o sea, de ver en qué condición se encuentra la carretera, cuando vamos a hacer para espesores de refuerzo, o sea, llamado recapeo. Como segundo punto tenemos la excavación de pozo, la observación, para ver cómo está y así poder sacar una obtención de muestra. Una vez que hemos visto cómo se encuentra nuestra carretera, obviamente que hay que redimensionar, ¿no? Entonces, en algunos casos redimensiona, pero también hace un pequeño hueco, lo cual ven de qué condiciones se encuentra su carretera. Entonces, esto se refiere al segundo punto, la excavación. En un caso donde llegan a sacar todo meramente de lo que es la carpeta asfáltica, ojo, y sacan muestras, ¿no? La cual hace un pequeño pozo, como podemos observar ahí. ¿Sí? Ese es como segundo punto. Y como tercer punto, es la medición de espesor de las capas de pavimento. O sea, la carpeta asfáltica, la base, sus bases, es de cuánto mide. O sea, por ejemplo, no sé, un ingeniero hizo una carretera y el otro ingeniero va a redimensionar esa carretera. Pero antes de redimensionar, quiere saber cuánto de espesor tiene cada cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos llegan a medir y si es que tienen la suerte, van a encontrar el proyecto cuando esto fue hecho en la carretera. Aquí pueden observar, ahí puse una imagen de las consideraciones de diseño, de las subrasantes, sus bases y asfálticas, ¿no? La carpeta asfáltica o subrasante. Esta es la misma forma que nosotros aplicamos, ¿ya? Como tercer paso. Como cuarto paso tenemos el ensayo de laboratorio con muestras obtenidas en campo. Los ensayos que mayormente se hacen son, en este caso tenemos aquí, porcentaje de humedad, ¿no? Ensayamos en el laboratorio del suelo. Tenemos el manual de ensayo del CBR. Tenemos el cono de arena que normalmente se ocupa mucho en carretera. Y tenemos lo que es Proctor, ¿no? Y también límite líquido, límite plástico y el índice de plasticidad y la granulometría. Estos ensayos de laboratorio tienen que ser obtenidos de muestra del campo, o sea, no de su carretera. Y ustedes tienen que volver a sacar esto, ¿sí? Como cuarto punto. Como quinto punto, calculamos el SN actual. Ustedes ya saben esta formulita, ¿no? Como vimos en la primera ayudantía. El sexto paso es el censo de vehículos. O sea, en el quinto paso, ¿por qué calculamos el número estructural actual? Es para ver en qué condiciones se encuentra nuestra carretera, ¿ya? Por eso calculamos el SN actual. Y el sexto paso, censo de vehículos y cálculos de equivalente, la cual es el periodo de diseño adoptado de 7 a 10 años. Acá me acuerdo que el ingeniero decía de 5 años porque no hay carreteras que duran 7. Incluso ni 5 duran, llegan a durar 1 año, 2 años, ingeniero. Entonces, pero aquí en nuestra norma dice que puede ser de 7 a 10 años adoptado. Séptimo paso, tenemos calcular el SN requerido para 10 años. Una vez calculado el SN actual, tenemos que volver a calcular un SN requerido según con los datos que hemos obtenido en el laboratorio, ¿no? Que fue estado de la carretera. Entonces debemos tener datos como la W18, datos como la confiabilidad, el desvío estándar, el modo de resiliencia y el delta PCI. Ya, esos datos debemos tener. Después calcular el delta SN, el número estructural, la cual es el número estructural requerido menos el número estructural actual. Y como paso 9, calcular el espesor de refuerzo con la carpeta asfáltica mezcla caliente. Una vez calculado esto, vas a encontrar la altura, ¿no? Que va a ser la nueva altura de la carpeta asfáltica. Y esta forma la hemos visto, ¿no? La cual aquí vamos a despejar de sub 1 y va a ser igual a delta sub, S sub delta SN sobre la carpeta asfáltica, ¿no? Ya ahí acabaría la segunda pregunta. Esto yo sé que ustedes lo tienen, pero ustedes lo pueden ampliar más a lo que de este semestre, ¿no? El mío aquí no está tan ampliado, pero como le dije, mi semestre de mí preguntó el primer parcial del examen final, teoría, y fue la misma pregunta, ¿ya? Entonces, esta fue la primera pregunta del examen final del primer semestre 2020, ¿sí? Y les muestro una carátula terminada, ¿no? Bueno,
Este es el modelo de examen final teórico del segundo semestre de 2020, o sea, del anterior semestre que pasó, la cual ingeniero dijo, definir e indicar cómo se obtienen los siguientes parámetros. W18 puso el ingeniero y ustedes tenían que escribir qué es lo que significa. Entonces, W18 es la cantidad de eje de carga equivalente a 18 kis, la cual este parámetro puede calcularse mediante el primer ábaco, la cual es el número de repeticiones de eje equivalente de 8.2 toneladas. Eso ustedes pueden ponerlo, pero mejor si lo amplía a su información que tienen de este semestre, porque aquí falta un poco más, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero esto preguntó el anterior semestre. La segunda, a esto le dictó este W18, le dio un tiempo de 3 minutos para que respondan ustedes qué significa W18. Acabo los 3 minutos, dictó la otra pregunta que dijo, confiabilidad, definir e indicar cómo se obtiene. Entonces ustedes tienen que responder también aquí en estos 3 minutos. La confiabilidad R es un parámetro que nos permite estimar el periodo de diseño, es decir, de cuánto va a durar mi carretera, la cual nos indica el nivel de confianza y el grado de certidumbre, ¿no? Pasados esos 3 minutos, dictaba la otra pregunta del ingeniero. Aquí ustedes pueden responder también, ¿no? La confiabilidad 85 a 90% para carreteras importantes y de 60 a 80% para carreteras secundarias. Y ponen también que son espesores mayores, las importantes, y espesores menores, las secundarias, ¿no? Y ya responder, bueno, todo lo que pueda responder en ese tiempo de 3 o 5 minutos que les dé este semestre, si es que llega a ser teórico, ¿no? Si es que se acuerdan, pueden colocarlo también. ¿Ya? La última pregunta era los niveles de reversibilidad. Entonces, es el confort y la comodidad que brinda la carretera en la circulación de los vehículos livianos o pesados o cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, colocar servicio inicial, servicio final de 2.5 y 2.0. 2.5 carretera importante como Santiago Guarne y 2.0 carretera secundaria por toque y bonito. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que me dio tiempo a mí para poder hacer teórico. ¿Ya? Espero que se haya entendido, pero para complementar nos voy a mostrar lo que le mostré hace rato, ¿no? Que era el PDF, ¿no? Entonces aquí está, miren, lo que le expliqué hace rato es lo mismo, solamente que yo en la diapositiva le expliqué más detallado con dibujitos para que se entienda mejor, digamos, ¿no? Pero ustedes la pregunta le va a decir, como les expliqué hace rato, dígame los pasos para el dimensionamiento flexible según el método ASTO de los parámetros diciendo y explique, digamos. Entonces yo aquí, ustedes tienen que hacerlo así, miren. Se preguntan paso a paso, ¿no? Como ven el PDF. Todo lo que está ahí yo lo expliqué en diapositiva. ¿Ya? Ahora, ahí de otra manera el ingeniero le puede preguntar, explique paso a paso para el dimensionamiento de pavimento flexible o el método de práctica. Si hice de forma práctica, no haríamos lo que vimos en la diapositiva o lo que estoy mostrando aquí, porque esto es de forma teórica. Si hice práctica, ustedes tienen que hacer como hicimos en la primera ayudantía. ¿Con qué habíamos empezado? Con la confiabilidad, ¿no? ¿Cuál depende del tipo de carretera? Si es principal, 85%, si es secundaria, 70-80%. Principal, ejes truncales de alta carga de tránsito y avenida autopista. Secundaria, ejes comunales, calles condominio o ciudades, ¿no? Así vamos a explicar de forma práctica. Después se acuerdan que hicimos el área bajo la curvatura, ¿no? Ahí está el Z sub R, depende de la confiabilidad del valor estadístico, ¿no? Ahí se lo puse. El punto 3, ¿se acuerdan que era debido estándar? Recomendado 0.25, 0.35, ¿no? Esto obviamente es un valor que el ingeniero a veces recomendaba en semestre, a veces no. Entonces, le 44 y 0.49. Pero el valor de corrección de errores en tránsito, de conteo, mejor dicho, es el 0.49. El cuarto paso, ¿acuerdan que era la servibilidad o servicapacidad? A veces le dice el ingeniero, la cual es la diferencia entre delta PSI, que es peso cero, y menos peso final, ¿no? Y ahí colocan, y el rango, miren, excelente, buenas condiciones, todo eso. El quinto paso era el modo de resiliencia. El modo de resiliencia igual a CBR, que es igual al terreno de fundación. Y como encontrar el ABA, como he dicho, ¿no? Pueden poner un ejemplito como guía. El sexto paso es el número estructural, que es igual a SN. Y el número estructural se puede calcular con qué datos, con qué información, hemos dicho, con el desvío estándar, el área bajo curvatura, delta PSI, modo de residencia y W18.
W18 es la carga o eje patrón. Séptimo paso, ¿se acuerdan que encontramos el coeficiente de aporte estructural? Y pueden colocar la carpeta asfáltica igual a su 1 por la teoría de Marsh. La capa base, subbase y subrasante mejorada por el CBR, ¿no? Que nos daba como dato. Y el suelo cemento depende de del rango o que de la asistencia a compresión, que va a estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el 8, el coeficiente de drenaje, ¿no? Que es M. Aquí vemos la capa, dependiendo si dice buenas condiciones, malas condiciones, pobre, todo eso, ustedes lo calculan. Capa base, bueno, aquí era M2, ¿no? Bueno, M2, 3 y 4. Hay un área que ahí me confundí. Y se obtiene por tabla, ¿no? Ustedes deben colocarle así. El noveno paso, espesor mínimo, en función de W18, la cual los valores adoptados. Bueno, el tiempo se va a acabar y apenas que se acabe, se conectan, ¿sí? Porque falta un poquito más explicarle la teoría, ¿ya? Más lo voy a dejar. Recording stopped. Ya, se va a cortar ahorita. Yo me voy a cortar y ustedes se conectan. Como les decía, ¿no? El noveno paso son los espesores mínimos. Vaya, que pasa que estoy explicando un poco rápido, es que la lacto me tiene que ocupar mi hermana porque tiene examen mañana y quiere practicar. Sí, va a disculpar si lo estoy explicando rápido. El noveno paso son los espesores mínimos, la cual consiste en la función de W18 y son los valores que adopto por norma, ¿no? Según la carga de eje patrón que soportará mi pavimento. Entonces aquí pueden colocar ustedes su rango por tablita, pero esto aquí ustedes tendrían que acordarse, porque cuando es teórico, el ingeniero no permite nada de formulario. Pero como va a ser virtual, tiene la ventaja de poder ayudarse, ¿no? Y como el décimo paso, tenemos el dimensionamiento, ¿no? Por lo cual el número estructural por la formulita que le había mencionado, la cual D, que es la dimensión, o sea, la altura en pulgada, A, el coeficiente de aporte estructural, M, de drenaje, y S, el número estructural que pillamos en el sexto paso, ¿no? Y acá dice, explique los tipos de reciclado en frío que estén señalados en los apuntes. Es una vez hice una pregunta en semestre, puede ser que usted le haga así también, ¿no? A veces yo lo hablo en clase, entonces puede ser que usted le pregunte lo que comenté en clase, dice, ¿no? El ingeniero, ustedes pueden responder. Según la composición, simple o mixto. Y según su elaboración, en sitio de eje central, ¿no? Eso fue. Entonces, esto sería los pasos del padimensionamiento, del pavimento flexible por el método ASTO de forma práctica. ¿Ya? Usted tiene que hacerlo así. Un ratito. No, me pasó. Ya, eso sería de forma práctica. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, no hay una gran diferencia en lo que es un pavimento flexible, o sea, padimensionamiento, pero cuando dice parámetros de diseño. Y cuando diga aquí práctica, es de esta manera, ¿no? Para que no cometan ese error, que tengan cuidado en esa parte. ¿Ya? Ahora, acá estamos viendo preguntas. Estas son las preguntas que hace el ingeniero en mesa. ¿Ya? La cual el ingeniero, cuando hay en mesa, el ingeniero nunca pregunta ejercicio de mesa. Siempre son teóricas. ¿Y cómo son? Es de esta manera. Mire, te pregunta, él te dice de forma oral, voy a listar las siguientes preguntas y responder. Y tiene un lapso de tanto tiempo. Entonces, ¿qué es EXA? Dice, ELSAS. Ustedes tienen que responder, es la carga equivalente de un solo eje, la cantidad pronosticada y repeticiones del eje de carga equivalente de 18 kg, denominada como número de repeticiones de eje equivalente para 8.2 toneladas. ¿Qué quiere decir LEDS? Factor equivalente de carga. Sirve para normalizar los vehículos pesados que ejercen sobre el firme, ¿no? Sobre el pavimento, digamos, ¿no? Z sub R es el área bajo la curvatura. Su aproximación para diversos grados de confiabilidad. Obviamente aquí está bien cortito, ¿no? Ustedes pueden ampliar esa información porque se dan cuenta que el examen de mesa es similar al que preguntó en el anterior semestre, ¿no?
a su pregunta teórica el ingeniero en el examen final. Es similar, ¿no? Entonces le estoy mostrando para que tengan en mente cómo hace la pregunta el ingeniero. El desvío estándar ese es su área, ¿no? El desvío estándar son datos que nos da el tránsito con o sin errores, ¿no? Sin errores en el tránsito 0.44 y con errores 0.49. Confiabilidad. R, usted pone confiabilidad y dice cuánto va a durar mi carretera y de grado de certidumbre. Y pone también de 85 a 90% carretera importante y de 108 carretera secundaria. SN, número estructural, ahí no pueden encontrar una buena información, capaz usted les explicó bien este semestre, pueden ampliar ahí. Delta PCI, el índice de serviciabilidad, se define como la capacidad de servir al tipo de tránsito para la cual ha sido diseñada, ¿no? Aquí está la información muy pobre, ustedes pueden ampliar. Y modo de resiliencia, bueno, M sub R, la clasifica a modo de resiliencia. Se calcula a partir de CBR, que representa el comportamiento de una capa o de la estructura del pavimento en tiempo de servicio, o sea, de cuánto va a durar, ¿ya? Entonces, estas son las preguntas que hace el ingeniero en mesa, ¿ya? Y como les dije, esta pregunta fue similar como preguntó el segundo semestre de 2020, o sea, el anterior semestre, ¿no? Como les mostré aquí, ¿no? A ver. Un momentito. Como les mostré aquí, ¿no? Esto, ¿no? Como les mostré acá, miren. El modelo de examen final teórico, o sea, fue similar su examen de mesa a estas preguntas aquí. Entonces, espero que con esto ustedes, esta curso de semana, busquen la teoría, amplíen mi información que les estoy dando, ustedes amplíenlo para que puedan tener una buena defensa, ¿no? Y si es que su examen ya va a ser de esta manera como les mostré hoy día en la ayudantía. ¿Sí? Lo mismo a preguntar. No se preocupe que va a preguntar algo diferente. No, va a ser lo mismo. Tanto las preguntas como también, como les mostré acá, W18 y así. Va a ser lo mismo. Yo les voy a pasar. Esto lo voy a pasar yo. Esto aquí se lo voy a pasar, ¿no? Para que ustedes lo estudien, ¿no? La diapositiva no se lo voy a pasar. Se voy a pasar esto de aquí. Ya este PDF. Se lo voy a pasar a ustedes. ¿Sí? Al grupo. Para que ustedes lo puedan hacer en sus apuntes propios ustedes y ampliar la información, ¿no? A todo esto aquí ustedes amplíen el lado de este semestre. O sea que en el examen aquí, por ejemplo, miren, está para, los pasos para el dimensionamiento de espesores de refuerzo, de recapeo, ¿no? Aquí mostrando, miren. Todo esto que está aquí yo lo hice en diapositivas, ¿no? Con dibujitos para que se entienda. ¿Ya? No sé si tienen dudas, digamos, ¿no? Pero todo esto son las preguntas que hace el ingeniero en semestre de forma teórica siempre. ¿Ya? Así que practiquen y esto tengan que hacerlo bien aprendido y preparado porque le da un lapso de tiempo. Puede ser que el ingeniero no le dé así, ¿no? O sea, esta pregunta, uno que tenía ¿cuánto inciso? Tenía 11. Puede ser que le dé como aquí, ¿no? 3 minutos por pregunta. O sea, ustedes tienen que colocar qué vale esto, qué significa y qué quiere decir, ¿no? Z su R, ¿qué se llama y qué quiere decir, digamos? R, ¿qué se llama y qué quiere decir, ¿no? O sea, un tiempo de 5 minutos. Acabado eso, dice, saquen foto y me lo mandan al grupo, dice, ¿no? Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Pero yo esto aquí se lo voy a pasar, ¿ya? Por esa parte ustedes no se preocupen. Lo que no se le va a pasar va a ser esto de acá, digamos, ¿no? Que esto aquí... ¿no? Esto aquí no se le va a poder pasar. ¿Ya? Esto de aquí. Espero que se haya entendido porque quise mostrar detallado con dibujitos, ¿no? Para que se entienda bien, ya. ¿Ya? La otra ayudantía ya lo vemos en el transcurso de esta semana. La cual va a hacer otros ejercicios. Bueno, sí va a ser puro ejercicio, ¿no? Y después va a pasar en PDF también ejercicio práctico para que ustedes practiquen. ¿Sí? Espero que se haya entendido. ¿Se entendió?
Por más que lo explique un poquito rápido, o no se entendió. Recording stopped.